a los que están aquí presentes como a los oyentes del famoso canal de YouTube que se va a terminar de abrir en breves, de Natural Lab. Y bueno, voy a pasar a presentar este cuarto y quinto diálogo regenerativo. Son dos diálogos regenerativos que van a funcionar juntos y con ellos cerraremos esta primera etapa de diálogos regenerativos. Y bueno, pues aunque ya los conocemos y ya hemos estado trabajando aquí en el salón con ellos durante estos días, igualmente para la audiencia que está en Zoom, que también hay alguna gente en Zoom, como para YouTube, voy a pasar a presentar primero a Erande Jiménez, que Erande Jiménez es arquitecta egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, con estudios en maestría en urbanismo por la UNAM y maestría en arquitectura, diseño y construcción sustentable por la Universidad del Medio Ambiente, la UMA. Durante 8 años fue coordinadora de proyectos arquitectónicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, especializándose en arquitectura para la educación e investigación médica. Y desde 2017 es directora, era directora del Departamento de Arquitectura, ahora es coordinadora académica, directora académica de la región Ciudad de México, del Tecnológico de Monterrey, y colaboró con Raúl de Villafranca, que es uno de los mayores impulsores de diseño regenerativo en México, o el mayor impulsor de diseño regenerativo en México, en el proyecto de regeneración en la barranca de Tarango, en el oriente de la cuenca del Valle de México. En la academia se ha desempeñado como profesora de la UNAM, la UMA y el Tecnológico de Monterrey. Bienvenida, Erandi. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Y eso para el YouTube, el aplauso. Y vamos a presentarnos nuestro segundo invitado, el biólogo maestro en diseño urbano y biólogo Delfín Montañana, maestro en proyectos para el desarrollo urbano por la Universidad Iberoamericana y biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es director del Departamento de Educación Socioambiental en la organización Isla Urbana, donde también coordina el programa de actividades artístico-culturales La Carpa Azul. A su vez, trabaja como codiseñador y docente de la línea de sustentabilidad integral en el programa de maestría de la Universidad del Medio Ambiente. Desde la plataforma de consultoría biológica urbana, colabora con diseñadores, arquitectos, ingenieros y artistas en el desarrollo conceptual y de proyectos de diseño ecológico y regenerativo, en el diseño de programas educativos y de procesos de facilitación de talleres. Es consultor en diseño ecológico en proyectos urbanos, procesos integrales de diseño, en investigación para el entendimiento del lugar, diseño y desarrollo regenerativo, y en estrategias de diseño inspirado en la naturaleza. Durante los últimos 14 años ha sido estudiante y practicante de la teoría de diseño y desarrollo regenerativo. Está certificado como PhD, Biologist at the Design Table, y como Fellow de la Biomimicry Institute de Montana, Estados Unidos. Súper bienvenido de nuevo, Delfín. Y ahora sí, pues el diálogo es de ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Entonces, sí. Gracias por invitarnos. Y pues, Erandi. No, pues muchas gracias por acompañarnos a los públicos que están aquí con nosotros. Una de las cosas de las que venimos reflexionando desde hoy en la mañana ha sido en el tema del entendimiento del lugar, ¿no? Como la relevancia, la importancia del entendimiento del lugar contra nuestro quehacer o nuestra enseñanza como arquitectos en esta disciplina, que es el análisis del lugar, ¿no? Veíamos por ahí como si nos quedamos solamente en estos pasos, a lo mejor que hacemos para un análisis del lugar tradicional, pues ya nos quedamos cortos en el entendimiento, pero regresando en el entendimiento que nos lleva a tener un contacto profundo con un lugar, y no nada más entendiendo este lugar como el espacio físico, sino el espacio, el contexto, sí, físico, pero con el contexto cultural, pero con el contexto socioeconómico y con todo digamos, esta realidad que integrada, ¿no? Nos permite tener este acercamiento y esta amor, ¿no? Que no nos dé miedo la palabra amor, cuidado de una comunidad en específico. Entonces, hoy les vamos a platicar un poquito de más sobre el entendimiento del lugar, desde mi parte enfocada a entender cómo es que a través de unos proyectos reales que traigo como ejemplo, cómo es que se llegó a este entendimiento del lugar, que hay mucho trabajo atrás.
les comparto que en estos días que estuve preparando como la información que les quiero platicar el día de hoy, me di cuenta que de un proyecto específicamente que trabajé con Raúl de Villafranca, que es este referente del que Carlos les habla y que seguramente esperamos que tenga contacto con ustedes en algún momento. Estuve recordando todos los procesos colectivos que tuvimos atrás de la conformación de un documento, que en el documento sí, ¿no? Hay créditos y se ve quiénes formaban parte del equipo, pero el documento no explica todo lo que hay atrás, toda la investigación, todas las horas dedicadas, las caminatas, platicar con la gente en lugares, etcétera. Entonces, quisiera compartirles desde esta parte más del detrás de cámaras qué es cómo es que se hizo este proceso de investigación y de acercamiento para un entendimiento del lugar que se traduce finalmente en ciertas estrategias específicas para un proyecto en un lugar o familia. Entonces, bueno, yo les voy a hablar un poco de esto pero Delfín, si quieres también compartir un poquito de qué va a tratar tu intervención. Sí, claro. Yo les voy a hablar también tomando un poco el mismo marco, el área de pensamiento desde la cual vamos a hablar conjuntamente Eran y yo, pero sobre la construcción de varios proyectos que también han sido reales, donde hemos explorado la posibilidad de regenerar los ríos de diversas ciudades en el país y un poco cuáles han sido las exploraciones. Van a ver que los procesos tienen similitudes, sin embargo, hay cosas que son completamente distintas. Entonces, voy a hablar un poco en eso y ya. Ok, perfecto, pues empiezo yo. Déjenme, les comparto aquí pantalla. El río Tarango, nutriendo el flujo vivo. Sí, ¿verdad? Pues les quiero compartir unas cosas de este proyecto, les digo del proceso. ¿Se acuerdan que platicábamos en estos días sobre cómo quizás nuestro acercamiento a los ríos y los cuerpos de agua ha sido un poco alejado? Y en términos, pues como muy generales, ¿no? A veces los entendemos como, ¿no? Los ríos, sobre todo como estos canales en donde podemos desechar nuestros residuos y nuestras aguas residuales y tal. Entonces, este proyecto de Ríos Tarango es un proyecto localizado en Ciudad de México, un proyecto cuya lectura de lugar y propuesta se hizo en el 2017, o sea, hace 7 años, que tuve oportunidad de trabajar con Raúl de Villafranca, ¿no? Yo era un estudiante de la Universidad del Medio Ambiente en el último semestre y Raúl me invita a colaborar con él para poder hacer toda esta investigación. Éramos un grupo de varias personas. Aquí vemos la barranca de Tarango. Vean, está loquísimo, ¿no? Estamos en la parte poniente de Ciudad de México, en altura. Por allá, por acá está el centro histórico. Para allá está el sur, el norte para allá, y este es el poniente. Hasta parece un fotomontaje, ¿sí o no? Parece como un fotomontaje de un área verde dentro de la ciudad. Bueno, pues eso es Ríos Tarango. Ríos Tarango es unas barrancas que está declarada en Ciudad de México como área natural protegida y que tiene las grandes virtudes de que es uno de los como últimos pulmones que quedan en la ciudad. Su rol en el ecosistema, ¿se acuerdan que hablábamos de los ecosistemas y que es importante como entender esto? Ciudad de México se caracteriza, bueno, saben que es una cuenca endorreica, lo vimos en estos días, que está rodeada por montañas. Es una ciudad que está sobre el eje volcánico transversal, a 2.200 y cacho metros sobre el nivel del mar. Y tenemos mucho bosque templado. Tenemos la característica de este ecosistema de bosque templado, sobre todo en las partes altas. Entonces, en estas barrancas, porque son 2 barrancas, tenemos, por la altura, no llegamos a un bosque de pino encino, pero sí es
un bosque de encinos con una gran biodiversidad por la latitud en la que estamos. Entonces, como pueden ver también en esta imagen, es un espacio, es un área verde que está contenida por este lado. Ver cómo con una foto podemos ver la estructura urbana. Viviendas de nivel residencial alto, nivel socioeconómico alto, es una zona que se llama Las Águilas. Hacia la parte más al poniente, contra, ¿qué ven aquí de diferencia en este lado que da hacia el norte? Se ve como mucho más fragmentado el territorio urbano, ¿no? Con asentamientos irregulares en esta parte del poniente, que eran, como comúnmente se le llama, ¿no? Como paracaidistas, que después del sismo del 85, chicos, perdieron sus hogares y vinieron a asentarse en esta parte de la ciudad. El periférico está hacia, digamos que hacia arriba de esta foto. Entonces, cuando se abre el periférico, permite que la gente llegue de manera más fácil a estas áreas del poniente y empieza como esta inversión en territorio, que antes, pues piensen en esto, era todo un área natural, ¿no? Todo era un área natural que después hemos comido con la expansión urbana. Entonces, bueno, esto para darles un poquito de contexto del lugar en donde estamos. De esta investigación, esta lectura, entendimiento del lugar que hicimos de manera muy profunda, les hablo un poquito del final y luego me voy a regresar al principio de los procesos. Se codiseñó este documento que se llama Códice Pixca, que es al final esta como traducción de la lectura del lugar a un documento con el planteamiento de una serie de estrategias. Entonces, pues en este gran proyecto, todas estas personas somos los que trabajamos. El ingeniero Enrique Álvarez, ustedes van a ir al humedal ahora en el viaje que van a hacer la Valle de Bravo y demás. Enrique Álvarez es un empresario que tiene como un interés genuino de poder contribuir en cierta medida a el entendimiento regenerativo de comunidades. Enrique crea el humedal, ¿no? Y Enrique fue pues la persona que financió esta investigación del Códice Pixca. Raúl de Villafranca, que es colaborador de Regenesis Group, Erani Jiménez, yo. Carlos Mora, que Carlos Mora es un ser así, que hace que tu cabeza explote, que tiene un entendimiento sobre todo en temas de agua y de la cuenca fundamental. Eduardo Valencia y Erika Valencia, que son fundadores de una asociación, de una ONG que se llama Hectágono, que justo esta organización está físicamente en el territorio de Tarango. Entonces tienen un predio ahí en donde hacen ciertos proyectos que están vinculados como en temas de regeneración y sostenibilidad. Y bueno, para este proyecto también nos ayudaron muchísimo muchas personas del lugar, muchas organizaciones que estuvieron participando activamente en las reuniones y en las mesas, y un grupo de estudiantes de muchas carreras de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México. Entonces, bueno, primero quería empezar como dando los créditos suficientes a las personas que participaron. Yo les platico desde mi rol y desde mi perspectiva cómo fue este proceso, pero entendiendo que hubo distintos actores, distintos roles y distintas cosas que sucedieron a lo largo de este proyecto. Entonces, les decía que estuve recordando algunas de las cosas con las que trabajamos y el proceso de este entendimiento del lugar. Y se los quiero platicar más, no como Erandi, la arquitecta profesionista, sino más de imaginándome yo como estudiante que de repente todos estos conceptos son así, ¿qué? ¿De qué me están hablando? Como para tratarlos de bajar y explicarles de este proyecto, que fue un proyecto profesional, cómo lo fuimos aterrizando y cómo fuimos haciendo estos pasos. Entonces, trabajamos de mayo a agosto de 2017. Fueron prácticamente 3 meses de trabajo súper intenso con un grupo de personas súper específicos.
Y cada semana, chicos, era importantísimo, y ahí sí, Raúl de Villafranca, con su mente súper ordenada, y que siempre tuvo como el objetivo claro de lo que teníamos que lograr, siempre estuvo coordinando y haciendo esta facilitación para que las cosas sucedieran en tiempo y forma. Entonces, tuvimos toda esta serie de reuniones, y primero, la primera reunión, chicos, fue de alineación. Yo les pregunto a ustedes, seguramente en sus primeras clases, cuando decidieron que iban a cursar la concentración de diseño recreativo, en sus primeras clases conocieron al equipo de profesores, se presentaron ustedes mismos y les explicaron a grandes rasgos de qué iba el proyecto, una introducción hacia el lugar. Pues algo parecido sucedió en esta reunión de alineación. En esta reunión de alineación, chicos, estuvimos presentes Carlos Mora, Raúl de Villafranca, la gente de Hectágono, Tim Murphy, que era ya está retirado, pero era uno de los principales representantes de Genesis Group con los que trabajamos como consultor para este proyecto. Y en esta alineación nos hicimos 3 preguntas. ¿Cuál era mi rol en función del proyecto? ¿Cuáles eran las cosas que identificábamos que podían ser como barreras que no nos permitieran hacer este proyecto? Y cómo nos imaginábamos relacionarnos entre todos para poder lograr este proyecto. Con estas 3 preguntas, chicos, hubo un trabajo de reflexión personal que después compartimos en el grupo de trabajo, y gracias a estas 3 preguntas, primero que fueron de alineación, logramos definir un propósito súper importante, y ahorita mezclo un poquito también de la metodología que utilizamos en la Universidad del Medio Ambiente para plantear proyectos socioambientales. Uno de los primeros pasos que hacemos en este tipo de trabajos, chicos, es definir el equipo de codiseño. Piénsense ustedes como una entidad grupal, que todos ustedes son parte de un equipo de codiseño, junto con sus profesores, ¿no? En este proyecto académico, junto con la comunidad. A lo mejor no toda la comunidad, pero algunos miembros de la comunidad, ¿sí? ¿Sí? ¿O identifican algunos que son parte de este equipo de codiseño? Entonces, uno de los puntos fundamentales es identificar quiénes somos y qué rol tiene cada uno de nosotros, para poder alinearlos y poder definir un propósito común. Ustedes trabajaron ya en un propósito común, ¿no? ¿Para qué nos ayuda un propósito común? Pues para cuando sentimos que ya nos estamos yendo a otro camino y nos estamos perdiendo, es nuestra estrella en el cielo que nos guía hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Entonces, punto súper importante, la alineación. Después tuvimos una sesión para tener una primera imagen y una percepción de lo que era la barranca. Y les cuento un poquito de la estructura atrás de lo que había en estas sesiones. En este grupo que les digo, trabajamos 3 meses, nos reuníamos, Raúl, Carlos, Mora y yo, los martes, definíamos la agenda con la que íbamos a trabajar el jueves, y el jueves yo durante toda la semana apoyaba coordinando el grupo de estudiantes que nos estaban ayudando a hacer la investigación específica en todas las capas del lugar, desde la esfera ecológica, la esfera socioeconómica, la esfera cultural, ¿no? Teníamos este grupo de estudiantes que nos ayudaban, y yo ayudaba a coordinar. Íbamos generando insumos. Entonces los martes nos reuníamos Carlos, Raúl y yo para definir la agenda que íbamos a trabajar el jueves, y por supuesto para, ¿no?, seguir analizando la información que teníamos, definiendo los objetivos y facilitando, tejiendo la información que presentábamos el jueves para trabajar en conjunto con el resto del equipo de codiseño y tener como más carnita para seguir trabajando y seguir avanzando en este entendimiento. Entonces, digo, de manera general, les comparto esto. Estuvimos trabajando en imagen-percepción, después estuvimos en un mapa de vinculación, identificando actores fundamentales de que participaban con nosotros, no solamente stakeholders como tomadores de decisiones, sino también escuchando otras voces distintas que viven en la comunidad. Entendimos el sistema socioambiental, el carácter del lugar,
tratando de identificar algunas cosas relacionadas con el potencial, con la vocación, y hacíamos ciertos mapas. Después trabajamos con la esfera física, ¿no? La visualización multiescala, qué onda con Tarango en relación a todo el contexto, el manejo del espacio, entender las cuencas, que trabajando con cuencas, sabemos, bueno, ya sabemos lo que es una cuenca, pero las cuencas, chicos, tienen características distintas, y como ya hablábamos en estos días, casi que cada ladera tiene características distintas, entonces hay que aprender a leer estos patrones que se nos presentan distintos para entender las distintas tipologías, ¿no? ¿Y qué creen que después? Pues también tuvimos que llegar a temas de comunicación y marketing, porque era un proyecto, ¿no? Que necesitaba un cierto financiamiento y una cierta comunicación para invitar a ONGs o empresas a que participaran con ciertos financiamientos, que eso no lo podemos dejar a un lado. Después, aproximaciones y mediciones físico-espaciales, las estrategias específicas. Después de todas las investigaciones, planteamos ciertos nodos específicos y después, al final, los nodos conexión, es decir, lugares específicos que se identifican en donde a partir de una acción específica se puede transformar un lugar de manera, o sea, digamos, se entiende un nodo de acción que se llama acupuntura sistémica y a través de ese nodo, en una acción específica, que otra vez, a través del entendimiento del lugar, el lugar se expresa compartiendo en sí mismo cuáles son los nodos en donde podemos estar actuando y después ya con acciones específicas, pues vamos accionando, ¿no? Este potencial. Entonces, nada más para contarles un poquito de esta cuenca, vemos este plano y hablando de la definición de cómo defino los límites de mi sistema, ¿no? Que es algo de lo que hemos estado trabajando estos días. En estas cuencas que vemos que la barranca de Tarango en realidad son dos barrancas que nacen, o dos cuerpos de agua que nacen aquí, que esa es otra característica como muy específica de la esencia de este lugar. En medio se definió un área natural protegida, que en unas partes es un parque, en el lugar en donde se unen las dos cuencas y los dos ríos. Hay una presa, que ahorita vamos a ver unas fotos para que vean el estado de conservación de la presa, y después baja, se une con otros ríos y baja como hasta la parte central de la Ciudad de México. Entonces, ¿cómo definimos el límite del área de trabajo? A partir de las cuencas. Si ven esta raya roja, que es nuestro límite territorial, nuestro límite del área de la esfera de acción específica, vamos a ver, ¿no? Esta línea roja, que de la parte norte hacia la parte sur, lo marcamos como el punto más alto de la cuenca. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ya veíamos que los flujos de agua van desde el punto más alto al punto más bajo y definimos estos como nodos de acción. Estos nodos de acción, chicos, no los inventamos se me ocurre que vamos a tener una intervención aquí, sino caminando la zona, conociendo el lugar, identificamos los nodos en donde de manera, o sea, esto ya existe, suceden ciertas acciones específicas. Si les hablo de la presa, además de que está ahí la presa en un estado deplorable de conservación, ahí, cerca de esta área, están varias escuelas de gente interesada en la conservación de los cuerpos de agua. Hicimos ciertas sinergias con estas escuelas para poder hacer trabajo de identificación del territorio en estas zonas y así en cada uno de estos puntos que marcamos con color. Entonces, bueno, uno era Puente Colorado, les paso las imágenes un poco rápido para que conozcan un poquito de este contexto. La presa, que es
el punto de confluencia de estos cuerpos de agua. Así está la presa ahora, ¿no? Que es, pues todas las comunidades que veíamos ahorita de zonas residenciales, pero también de zonas, digamos, de invasión territorial, ambos vierten sus aguas negras hacia los ríos y hacia las barrancas. No tiene que ver, fíjense, no tiene que ver con el ingreso económico, sino tiene que ver más bien con una cultura de no reconocimiento de los cuerpos de agua como parte de nuestros entornos urbanos, ¿no? Después de aquí, una cosa muy padre que nos pasó cuando estábamos haciendo esta investigación, en esta colonia que se llama Ponciano Arriaga, si vemos, toda esta zona era una zona una zona urbana con una densidad muy grande, que es una de estas áreas urbanas que se crearon después del terremoto del 85, que fueron personas que migraron hacia estas partes de la ciudad e invadieron estos predios, que se vuelve como un botín político, ¿no? Entonces, pues saben que a muchos partidos políticos les ofrecen las propiedades, la legalización de la propiedad a cambio de votos, eso pasa aquí. Pero bueno, más allá de esto, chicos, nosotros caminando en el lugar, caminando dentro de la barranca, que hicimos una excursión, varias personas durante varias horas adentro del área natural protegida, encontramos a unas mujeres. Volvemos al tema de las mujeres a cargo del cuidado y quienes muchas veces conocen muy bien su territorio y conocen los recursos existentes en el territorio. Nos encontramos un grupo de mujeres que caminaban en el área natural protegida. ¿Qué creen? Estamos hablando de un área urbana, Ciudad de México. ¿Qué creen que encontraban? ¿Por qué creen que caminaban aquí, además de un paseo recreativo? Recolección de hongos, de nopales, y cazaban en ciertas épocas del año conejos. Entonces, caminando en el territorio, encontramos a estas mujeres que vivían en esta zona con unos puentes ahí provisionales hechos de maderas, cruzaban de un lado al otro de estos ríos, ¿no? De este río que vemos aquí. Y estas mujeres, gracias a este como encuentro casual que tuvimos, nos abrieron sus puertas y nos permitieron interactuar con su comunidad. Claro, ¿no? Que no llegamos a decirles, oiga, vamos a hacer este entendimiento del lugar y por favor háblenos de la esencia y el potencial de ese lugar. No, a través de charlas, de que nos contaran su historia, de que nos contaran parte de su vida, de cómo llegaron aquí, nosotros, Carlos, Raúl, yo, nuestros estudiantes de servicio social, pudimos ir entendiendo y pudimos ir tejiendo la historia de los asentamientos humanos de este lugar. No, la verdad es que fue algo súper padre, ¿no? Que son estas cosas que te van, ¿no? Que te van conectando con el lugar, que te van conectando con la gente. Entonces, pues, eso no se hace sentados en un escritorio viendo Google Earth, ¿no? Google Maps. Esto se logra a través de recorrer el lugar, conectar con las personas. No una vez, varias veces, ¿no? Vas generando una relación de confianza y entonces se van compartiendo pues, ciertos entendimientos en conjunto. Entonces, bueno, vean, esta es la colonia Ponciano Arriaga, que como está en una ladera, pues tiene muchas escaleras para subir y bajar. No, pues, evidentemente no hay acceso a vehículos, ¿no? Sino es una colonia que se recorre solo a nivel peatonal. Y pues la gente de ahí ha hecho en estas como plataformas que se van formando, pues han recuperado ciertos elementos de parques, ¿no? De parques abandonados o de mobiliario urbano que se va desechando y pues ellos han formado pues sus propios parques para su comunidad por una voluntad, ¿no? Lo que hablábamos hace rato, la voluntad. Entonces, ven, estas son algunas imágenes de esta comunidad. Y una vez, chicos, imagínense, una vez que tuvimos
Entendimos información de la normativa, entendimos el lugar, definimos las escalas, los sistemas anidados, fuimos a las colonias, tomamos miles de notas, hicimos muchas entrevistas no solamente con la comunidad, entrevistas, por ejemplo, con Hectágono, se va a repetir al infinito, ¿verdad? Mi imagen. Con Hectágono y con organizaciones que hacían manejo de agua, con organizaciones que hacían que aportaban, ¿no? Distintos recursos o conocimientos a este colectivo que se hizo. Pudimos generar finalmente el documento. Entonces, si les enseñara mis archivos, teníamos, no sé, 10 carpetas con información. El manejo de información se vuelve súper importante, ¿no? A ver, la información, las entrevistas nos dan esta información. La investigación de la normativa me da esto, la investigación de los programas de desarrollo urbano me da esto, la investigación con las ONGs me da esto, las sesiones de trabajo que hicimos en donde mapeamos qué identifica la comunidad como hitos o elementos importantes en su territorio es esto. Toda esa información, imagínense que un día me dice Raúl de Villafranca, perfecto, ya acabamos la investigación, tenemos 2 semanas para integrar el documento de lectura del lugar, el resumen y la síntesis de lectura del lugar con la identificación de notas, ¿no? Como, oh my God, ¿cómo le hago ahora para toda esta mil información que tengo, la traduzco a un solo documento? Pues justo estas capas del entendimiento del lugar nos fueron ayudando a poner ciertos límites y a poder hacer una síntesis que al final forma un documento que puede entender cualquier persona, ¿no? No se trata de hacer un documento científico, inaccesible, sino se trata de compartir ideas y conocimiento a todas las personas. Entonces, déjenme les comparto aquí el documento. Esperen un segundo. Este documento final, que fue el documento de conclusiones, se llama Códice Pixca, que Pixca significa recolectar, piscar o cosechar. Y si vemos esta imagen de la portada, tiene que ver con la infiltración de agua. ¿Se acuerdan que platicamos de la esencia? Una de las cosas importantes que encontramos en el territorio relacionado con estas barrancas, no solamente en Tarango, sino en general todas las barrancas del poniente de la Ciudad de México, que una de las partes esenciales por el territorio en el que está conformado geológicamente, tiene la capacidad de infiltrar agua a los mantos acuíferos. Entonces, pues por esto es este nombre, ¿no? Este nombre y esta imagen. Entonces, hablando un poquito de este documento, les quisiera nada más decir que si vemos aquí, hablamos de repente de el lugar, corteza, biodiversidad, agua, esferas de acción, que tradujimos de estas capas, de estas distintas capas del ecosistema y tal, lo tradujimos a palabras que fueran como que conectaran más con las personas que lo iban a leer, ¿no? Si hablamos de geología, pues no le pusimos geología, sino le pusimos corteza, como hablando de esta corteza que cubre la Tierra y que tiene una cierta topografía, y así cada uno de los temas, ¿no? Empezamos este documento hablando de algunas perspectivas, algunas ideas, algunos sueños de personas que entrevistamos en el lugar, tanto de las comunidades y en general, chicos, lo que se repetía muchas veces en estas voces, que le llamamos voces en el viento, era que Tarango era un lugar que originalmente era muy abundante en naturaleza. La gente en los años 70 se podía meter a nadar a la presa y a los ríos. Eso quiere decir que
40 años contaminamos este cuerpo de agua increíble, que era un lugar abundante en vegetación, que era un lugar abundante en agua, abundante en recursos naturales, en encinos, en hortalizas, en árboles frutales, etcétera. Y fuimos platicando un poquito a través de este documento de las cosas que fuimos encontrando, ¿no? Aquí hablamos en términos generales del lugar. Definimos los límites de la cuenca o de las cuencas en las que estábamos trabajando. Hablamos en términos generales también de en dónde en la Ciudad de México estamos localizados con este proyecto. La superficie general de las hectáreas, cuántos habitantes hay aproximadamente, que obviamente son datos súper importantes. Después hablamos un poco de la topografía para definir, bueno, la pendiente en donde, o sea, la forma urbana finalmente depende de una topografía en específico, entonces se vuelven temas súper importantes. Y vean cómo de toda nuestra investigación de geología, topografía, se convierte en una lámina con información súper sintética, con mapas súper sintéticos, que son de muy fácil entendimiento para que pues cualquier persona que lo vea, pues lo pueda entender de manera muy rápida. Después hablamos de biodiversidad, y como ya les decía, estas metodologías no solamente se pueden aplicar en áreas naturales, como la Sierra Gorda, sino también las podemos aplicar en zonas urbanas. Aquí identificamos, pues sí, ¿no? Toda la biodiversidad de aves, que es importantísima, diferentes tipos de encinos. Pues, se caracteriza por ser un bosque de encinos, pero también por ahí de repente vemos a los humanos, ¿no? Que formamos parte del ecosistema. Por ahí algunos perros y ratas que también son parte del ecosistema urbano y de esta zona. Y bueno, ya hablamos en términos generales otra vez de cuál es la flora y la fauna y cuál es como esta biodiversidad que existe en el lugar, ¿no? Que hablando de encinos, pues los encinos o sea, en México tenemos muchas especies que son endémicas mexicanas y de esta zona central, entonces pues se vuelve un ser, ¿no? Muy importante de esos ecosistemas. Hablamos también un poco de los sistemas de agua. En este proyecto, Hectágono tenía una concesión. Estas son las que ven en verde en la imagen. Hectágono tenía una concesión que habían pedido unos años atrás, que eso les permitía hacer acciones específicas de conservación del territorio, digamos que sin infringir la ley, ¿no? Entonces, súper importante definir cuáles son los límites de estas concesiones para saber en qué puntos del territorio puede haber intervención. Perdón. Y identificamos, igual en términos generales, cuáles eran estas características que tenían las colonias aledañas y su población, ¿no? Incluso vemos, ¿no? Como estas áreas que son pues más amplias, que son las zonas residenciales, y las zonas que están más fragmentadas, son las zonas populares. Y identificamos estos territorios que les llamábamos unidades socioambientales, que yo creo que es un muy buen ejercicio de hacer, que creo que valdría la pena que podamos hacer el día de mañana, en donde, digo, tenemos un territorio, tenemos la barranca, pero cada área en específico dentro de esta esfera de acción tiene características específicas que muchas veces están definidas o delimitadas por la topografía, por la misma cuenca o microcuenca. Entonces vale la pena identificarlas para entender cuáles son como las acciones ya puntuales que después se pueden hacer, no son acciones genéricas, ¿no? Y
pues finalmente que estos chicos vamos a estar haciendo el día de mañana. ¿Para qué me sirve todo este entendimiento del lugar, no? Finalmente. Pues lo que arroja este entendimiento del lugar es a identificar estos puntos en el territorio en donde yo puedo hacer ciertas acciones específicas y que me van a permitir que esas acciones se multipliquen en otros lugares del territorio. Aquí en específico, si se fijan, tenemos unos puntos marcados en verde y otros marcados en azul. Los verdes tenían que ver con la primera fase del proyecto, que eran los puntos más importantes, y dentro de estos puntos, la esencia una de las esencias que están planteadas era pues esta convergencia de ambos ríos en la presa. Entonces la presa se vuelve un lugar súper importante de acción, ¿no? De acción para conectar con toda la comunidad y para, o sea, vimos infiltración, cuerpos de agua contaminados, para poder hacer algunos proyectos específicos que sirvieran de referencia para la limpieza de los cuerpos de aguas que venía. No atacamos el problema de, vamos a limpiar el agua de la presa, sino más bien el proceso era, vamos a compartir con las comunidades de la gran riqueza que tienen en su territorio con agua, con naturaleza, de manera que se evitara con las comunidades vertir, ¿no?, las aguas residuales a los ríos, que después terminan en la presa, y por supuesto, ¿no?, que esto requiere tiempo, entender los procesos y tiempo, que con el paso del tiempo se pudiera como limpiar como estos ríos y al final la presa que está en este territorio de Tarahumara. Entonces, en términos generales, creemos que, bueno, a nivel personal, como este entendimiento del lugar, nos puede dar muchísimas herramientas para conectar e identificar, que espero que esto pueda surgir en estos días, se identifican estos puntos que son importantes, que son puntos importantes con las comunidades, desde donde ahí en esos puntos se pueden hacer acciones específicas que se pueden atender, ¿no?, les decíamos en la mañana, a través de la arquitectura o no necesariamente con la arquitectura, para poder detonar dinámicas que promuevan la prosperidad en un territorio, ¿no? Con esta definición de estos nodos específicos que, ¿no?, se planteaba poner un observatorio en donde se hicieran pues ciertos estudios del territorio, estudios de la calidad del agua, pero que también pudiera ser un espacio educativo en donde se dieran cursos a las escuelas de alrededor, etcétera. En ese punto marcado como 1, después en el 2, promotor de agentes de la transformación, el 3, las terrazas, ¿no?, integración social y huertos urbanos, educación ambiental y vivero. Y también importante, chicos, todas estas acciones no surgieron de la mente de Raúl, Carlos y yo. Surgieron a través de charlas con distintos actores, en donde nuestro trabajo era tomar notas y después tejer la información para después hacer las propuestas específicas. Creo que eso es uno de los grandes trabajos de nosotros como facilitadores y tejedores que nos corresponde hacer en estos procesos de entender un lugar, ¿no? Para, o sea, salgámonos de esta idea de que somos los tomadores de decisiones, que nosotros sabemos cómo se deben hacer las cosas, y más bien permitamos escuchar activamente lo que nos quiere decir un lugar y su comunidad, para entonces sí, ayudarles a tejer acciones puntuales, ¿no? Me quedo aquí para darle la palabra del Delfín, y que él pueda compartirnos desde su experiencia algunos de los proyectos con los que ha trabajado, y pues les agradecemos por su atención. Ya no tenemos. Quiero
¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a continuar. Yo quiero platicarles varias cosas sobre dos líneas de trabajo que tengo. Perdón, corrí de forma desaforada para dar las imágenes. Para dar a entender ciertas cosas. Primero, bueno, muy parecido al proceso que Erandi les platicó ahorita, que desarrolló con Raúl, Carlos y ella en toda la zona de Tarango. Previamente, un grupo de personas en Ciudad de México hemos ido trabajando a lo largo de los años en distintos proyectos que tienen como el propósito central el poder contribuir al proceso de regeneración de los ríos urbanos de distintas ciudades. De esta manera trabajamos hace 12 años, en 2011, bueno, desde antes, un proyecto central que fue importante, que fue la regeneración del río La Piedad, el cual nos llevó a ganarnos el Holcim en el 2011, uno de los reconocimientos de la premiación Holcim International de sostenibilidad. Y a partir de eso empezamos a construir procesos similares a los que plantea Erandi, pero con el río Atoyac en Puebla, con el río Salinal en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el río Tizates en Valle de Bravo y con otras zonas como hídricas. Y desde ahí fue como un principio de empezar a relacionar las dinámicas en cómo pensamos la ciudad y los espacios públicos y cómo estos tienen el potencial de contribuir a la regeneración de los ecosistemas originarios, de lo cual particularmente en Ciudad de México deriva esto. Ciudad de México, que es donde estamos asentados, bueno, donde yo radico y donde soy, donde están mis vinculaciones de identidad, pertenencia y arraigo, solía ser una zona lacustre de 5 lagos hipercompleja, con estacionalidades muy marcadas, en donde la humanidad que se asienta en ese lugar a lo largo de miles de años, logró construir un sistema que gira en torno a la escasez, en un lugar de completa abundancia, la cual cercanamente sería algo como cercano a la esquizofrenia, ¿no? Es al grado que esa zona de completa abundancia en agua se llama Anáhuac, y Anáhuac en náhuatl significa cerca o alrededor del agua. Y hablábamos de que los nombres se ponían buscando describir la esencia de aquello que nombrabas, ¿no? Entonces, haber llegado a un sistema como este, en donde el agua es una de las principales razones que marcan los niveles de precariedad de vida de las personas en un lugar así de habitante, habla un poco del desenvolvimiento humano. Ante esto, lo que hemos planteado desde hace varios años es la regeneración de los ríos y analizar e indagar cuáles son los procesos a partir de los cuales un sistema viviente puede reemerger a mitad de la ciudad y puede no solo emerger y generar todos los beneficios que esto conlleva, sino cómo entonces el modelo de ciudad al cual estamos acostumbrados y el cual padecemos cada vez que salimos de este campus, intentamos cruzar a Los Rojos, ¿no? Que es la unidad que está aquí enfrente, y vemos un cauce pestilente, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar ese modelo y entonces desarrollar un modelo que la ciudad permita el sostenimiento de la vida y que la vida aparte le brinde una nueva forma de subsistencia? Esto hicimos un análisis en todos estos procesos similar, donde a través del entendimiento del lugar
explora su esencia, cuál es su vocación, emerge el potencial, y a partir de las líneas y patrones del potencial, es que planteas posibles proyectos que contribuyen al proceso de regeneración, ¿no? Entonces, bueno, esto ha seguido, y quisiera hablarles particularmente de el proceso que también a través del agua y de su exploración hago en Isla Urbana, que es una organización que nos dedicamos a la cosecha de agua y lluvia, y donde yo dirijo el área de educación socioambiental y planteo cuáles son las dinámicas sociales que tienen que suceder en comunidades, en escuelas, en oficinas, en empresas o al interior de la misma organización para, uno, generar la alineación de la cual les hablaba Erandi hace un ratito, pero también es la posibilidad de desarrollar una proyección individual y colectiva hacia un futuro distinto y dilucidar cuál es la parte que nosotros jugamos en el sostenimiento de ese futuro. Es decir, el potencial de un sistema que va más allá de nosotros. Y particularmente las actividades artísticas y culturales son sumamente útiles. Entonces, un poco de lo que quiero platicarles, cómo centramos estas actividades. Esto está orientado a la regeneración del sistema, los sistemas en los cuales vivimos, ¿no? Porque, bueno, en Isla Urbana trabajamos con la lluvia y aunque tenemos que la dinámica de distribución de agua en la ciudad, pues o estás bajo un tandeo, pipas, o lo tienes que acarrear, y esta es una constante en todas las ciudades mexicanas, latinoamericanas y globales. Lo que sucede en la mayoría de las ciudades es esto. Y aquí lo observan, ¿no? O sea, ¿qué sucede en Querétaro cuando es época de lluvias? Es un desastre. ¿Por qué? Porque el diseño del cual han emanado estas calles, estos cauces, estos parques, es un diseño que fundamentalmente carece de una cosa, y es sensibilidad al agua. Y si el diseño carece de sensibilidad al agua y no es sensible al agua, es porque el diseñador nunca fue sensible al agua, y es porque el agua nunca estuvo en su mente cuando decidió plantear una calle, una banqueta, un cruce o un cauce. Y eso es parte de la chamba que se tiene que hacer en términos de sensibilización socioambiental, porque toda esta agua, todas estas imágenes son de Ciudad de México. Hay imágenes que son del siglo pasado, otras imágenes como esta que tiene 4 años. Y esto sigue sucediendo. Entonces, ¿cómo movemos las decisiones que tomamos y cómo llegamos a un lugar donde podemos plantear que los diseños que nos rodean son fundamentalmente diseños que se caracterizan por ser sensibles? ¿A qué? Al agua, a la diversidad, a las movilidades, a las formas de entendimiento y de lectura del espacio, ¿no? Para eso, quien hace la toma de decisiones consciente, bueno, de forma inconsciente, pero que puede ser consciente, tiene que sensibilizarse. Y aquí entramos en conflicto dentro de la norma con la particular aversión que tenemos a mostrarnos sensibles, porque esto implica que tenemos que entrar a un lugar de vulnerabilidad. Y es interesante cómo desde el diseño evitamos entrar en contacto con ser sensibles y vulnerables, cuando el diseño fundamentalmente es estar siendo sensibles al entorno para que esas vulnerabilidades se expresen en forma distinta. Entonces, en estos espacios donde se inunda, sucede esto todo el tiempo. Y lo que hemos hecho desde una perspectiva de carácter regenerativo es explorar cuáles las características que pueden ayudar a desarrollar el lugar y llevarlo a un planteamiento distinto. Hicimos un análisis de precariedad hídrica con la Universidad de Arizona y con el ANSYS del UNAM y con Oxfam, en donde evaluamos cada vivienda. Todo lo que está pintado ahí es el techo de una casa. Por eso no están pintadas las calles, ni Chapultepec, ni las zonas industriales, ni las zonas de vegetación. Con LiDAR hicimos una discriminación de la información de la fotografía satelital y seleccionamos y discriminamos todo lo que no era un techo entre 60 y 80 metros cuadrados de una vivienda que tenga más o menos 3 pisos y que esté en ciertas condiciones. Todo lo demás fue eliminado y sobre esos techos los pintamos según el análisis de precariedad hídrica que hicimos, que vamos a constatar en el territorio. Y pintamos cuál era la precariedad de rojo siendo lo peor y verde lo peor.
Y ese es el patrón que emerge en la enorme centralización de las dinámicas de distribución de servicios básicos en nuestro país, ¿no? Hay un cinturón de precariedad adentro de una centralidad. Ante esto dijimos, nosotros nos dedicamos a la cosecha de agua y lluvia. ¿Qué sucede si pensamos o proyectamos el potencial de que todas estas viviendas construyan la habilidad en infraestructura y capacidad humana de cosechar el agua que les cae? Simplemente eso. ¿Qué pasa con el mapa de precariedad si mañana sucede esto? Y esta es la realidad que sucede si planteas un potencial y entonces mueves las cosas para que exista, ¿no? Cuidado con esas bancas porque hay una idea de que si te sientas y te mueves, se voltean. Ya me avisaron. Entonces, esto se los quería platicar porque en esto radica el poder construir una imagen del potencial y a través de esto decir, ok, ¿qué sucede si esto fuera una normalidad o sucediera? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para de aquí, donde estamos, movernos y hacer eso que tenemos potencial de ser, que empecemos a hacerlo ahora? Una de las formas en las que nosotros nos aproximamos a esto es a través de procesos educativos, procesos culturales y artísticos, que es lo que cae en el campo de chamba, ¿no? Entonces, lo que hacemos para, digamos, cosechar el agua, que es una idea tan sencilla como mover un pote para que el agua que se está yendo al drenaje en realidad tenga una gestión distinta dentro del espacio diseñado, ¿no? Voy rápido con algunas imágenes, ¿no? Porque no me quiero tardar mucho. Y lo que plantea el dirigirnos hacia la cosecha de lluvia es el poder realizar el potencial del lugar. Y aquí es importante. O sea, hace rato hablábamos de qué es el potencial, ¿no? Decíamos aquello que ya eres, pero no ha llegado a ser expresado, que es una forma en la que Ben Haggard lo ha definido muy concretamente o concisamente. Pero la cosecha de lluvia nos permite realizar el potencial que hay en el lugar. Pero el potencial no es la lluvia. El potencial radica en la que existe lluvia, pero no es la lluvia. El potencial es qué sucede cuando tu relación con aquello que ya existe cambia y se vuelve a un lugar de mucha mayor profundidad de su calidad. Entonces, el aprovechar la lluvia y el hacer algo con toda esa lluvia nos permite realizar el potencial del lugar, que es reducir la escasez hídrica de todas las personas en una ciudad que es la más grande del país. Para ello, tenemos experiencia a nivel rural y a nivel de escuelas y todo. Para ello, hemos diseñado muchas dinámicas. Por ejemplo, tenemos un cómic de un ajolote que vive en Xochimilco y que se encuentra con una familia y que empieza a tener, ¿no?, un personaje que es el personaje central. Una idea, esto deriva de que el papá de ella se está bañando y se acaba el agua y sale todo enjabonado y dice, me quedé sin agua, ya no tenemos agua y la pipa no va a llegar hasta dentro de 15 días, ve por agua. Entonces manda a la niña por agua de garrafón para quitarse el jabón. Empieza a llover y cuando va caminando le cae el 20, ¿no? Entonces dice, toda esta agua está cayendo, ahorita en este instante le podría servir a mi papá, entonces regresa con el paraguas lleno para que se desenjabone el papá. Entonces, desde cosas así, la idea de realizar el potencial nos lleva a construir estas ideas a nivel comunitario. Este es un ejemplo que estamos haciendo en Yajé, Oaxaca, donde a través de dinámicas colectivas de diálogo, de entendimiento del sistema hídrico y de cómo funcionan las dinámicas del agua en el lugar, cuál es la posibilidad de moverte de donde estás a un lugar distinto. Lo que hacemos son diversas reuniones, muchas reuniones, donde de forma participativa hacemos mapas, y hacemos mapeos, diagramas, encuentros de diálogo, diversos encuentros de diálogo que van sumando. Buscamos abarcar a la totalidad de la población. No siempre es posible, pero cuando vamos hacemos. Para empezar a desarrollar mapas y empezar a imaginar formas distintas de relacionarnos con el agua en miras de resolver un problema específico, pero con el agua que siempre existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, es el mapa que salió después de 3 días de talleres, reinterpretado, se convierte en esto. Y este es el mapa de la síntesis
de la dinámica de los flujos hídricos de la comunidad. Después agarramos este mapa y vamos con la comunidad y le decimos, ¿cómo ven esto? Entendí bien lo que se plantea. Y ellos dicen, sí, esto no, esto sí. Pasamos por varias iteraciones y entonces empezamos a construir una dinámica de entendimiento compartido sobre cuál es la dinámica del agua. Utilizamos el mismo material que salió de la comunidad para empezar a construir un entendimiento compartido. Después de esto, bueno, hemos desarrollado el sistema. En esta comunidad llevamos 3 años trabajando y llevamos unos 120 sistemas instalados. Queremos lograr tener una comunidad con un acceso universal a la lluvia y observar qué pasa cuando toda la comunidad tiene acceso a la lluvia y esto cambia la dinámica hídrica que tienen todas las personas. Y me voy a adelantar. Y para esto necesitamos construir un entendimiento compartido, que hemos hablado un poco de eso, ¿no? Creo que esta imagen representa el voltear a ver y entender de forma distinta lo que está sucediendo alrededor para cambiar nuestra cara de enojo a una que celebre un potencial. Y para eso, una de las herramientas que utilizamos, que es el nodo de lo que les quiero platicar a ustedes ahorita, es la Carpa Azul, que es el programa artístico cultural. En este programa hacemos diversas actividades y una de las que más padres suceden son justamente la expresión pictórica de las comunidades, donde lo que hacemos, además de hacer talleres de entendimiento de cuenca, de diálogo, pues sí, de entendimiento, vamos al bosque, exploramos la relación entre la lluvia, el bosque, la cercanía con las viviendas. Tenemos, por ejemplo, procesos de interpretación de la vegetación que existe alrededor de la comunidad y cómo esto los conecta con significancias distintas de plantas y usos. Y también tenemos procesos de capacitación en diversas zonas, en diversos entornos. Y una de las actividades que más resultan interesantes son estas. Lo que hacemos a la par de que vamos implementando procesos de instalación de sistemas, de pláticas comunitarias, de mapeos comunitarios, vamos a convocar a la gente para pintar. Y es pintar no cualquier cosa. Hacemos talleres de exploración simbólica, semiótica, de los símbolos que están asociados al agua. De los símbolos que están asociados al agua en el pasado, que las personas de la comunidad conocen y dicen, tal dios, o tal animal, o tal personaje está asociado al agua. Hacemos un análisis de cuáles son los símbolos que están asociados actualmente, que muchas veces son escasez, mala calidad, pobreza, ¿no? O uno de los símbolos más asociados es que el agua participa de una dinámica de privilegios en la sociedad, ¿no? Después exploramos cuáles son los nuevos símbolos con los cuales nos queremos relacionar con el agua. Y a partir de eso es que diseñamos los murales. Este es un mural que invitamos a colectivos de artistas y a artistas que hicimos con en infancia, ¿no? En Xochimilco, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es un ejemplo de uno de los murales, es en San Lorenzo. El concepto general del mural emerge con la comunidad. Uno de los elementos con los cuales se quiere vincular el agua es desde la deidad, eso es claro, que con su cuerpo oceánico de estrellas está brindando de forma compasiva agua a una familia. Y ese concepto salió de la comunidad y después lo que se traduce es que esa es la situación que sucede en todas las viviendas de la comunidad que establece una nueva relación con el entorno. Este es uno, que es uno de los que más nos gusta, que era, hacemos juegos de títulos, y este era el agua compasiva. El título es al que llega la comunidad. Este es el cómic que les decía. Este es otro, y este se llama El Pacto. Y el pacto es el concepto al cual llega la comunidad. Lo que dice es, tenemos que establecer una nueva dinámica de pacto de acuerdos o de voluntades con el entorno. Entonces, está el entorno fundamentalmente expresado a través del agua, por una deidad que es Tlaloc, y la humanidad desde la feminidad pudiendo establecer este nuevo pacto con aquello que se vuelve lo que es un rasgo de lo sagrado. Y que esto aparte se representa también en la forma en la que vivimos, en la que nuestro entorno se construye, ¿no?
Estos procesos son talleres en donde vamos guiando y en realidad, aparte de aprender a hacer un stencil y aparte de aprender a hacer colores mezclando distintas pinturas y aplicarlos y ser un taller artístico, hay todo un proceso de aprender a dialogar simbólicamente con visiones que pueden ser comunes y que podemos compartir. Ahora, es importante que esto está en una pared pública, porque cada vez que estas personas que son de esa comunidad pasen por esa pared, van a saber cómo se titula ese mural. Y ese título les va a decir algo sobre un acuerdo al cual llegaron hace tiempo. Tenemos como 20 murales en Xochimilco en este proceso, todo muy increíble. Y algo que hemos hecho en la revisita de estos lugares es que no hemos encontrado que los murales estén siendo tallados encima. No llega otra banda grafitera y agarra y pinta encima algo porque hay una como pertenencia y apropiación de esa arte por parte de los que están ahí. Y si alguien llega y lo raya, se va a meter en un problema pues, mucho más grande que en un lugar donde no va a haber un problema con el taguear. Este se llama Los Guardianes, ¿no? Otra vez, ¿cuáles son los símbolos a los cuales te asocias con el agua? Es un tótem, ¿no? Donde hay un ajolote, está otra vez una representación de Tlaloc, que es como una vinculación hacia lo sagrado, ¿no? Y después están los guardianes. Y los que ven aquí son personas que se dibujaron a sí mismas. O sea, estaba un morrito y una morrita, estaba el viejito, el bigotón de la carnicería, así. Y ellos, dentro del trabajo que hicimos, plantearon quiénes son los que realmente van a resguardar la conexión entre la comunidad y aquello que une más allá de la individualidad de las casas y establece un campo común. Y no hubo otra respuesta más que ellos mismos. Entonces dijeron que nos tenemos que dibujar, nos tenemos que representar a nosotros ahí. Y entonces se convirtieron, digamos, asumieron realmente la labor y la emoción de ser un guardián de algo, ¿no? También tenemos, por ejemplo, procesos de cine documental y cine animado. Más bien es una reflexión estructurada para producir diálogos en torno a imágenes que nos dan. Trabajamos con el Ecofilm Festival, donde nos hicieron llegar muchos pequeños cortos animados con temas ambientales, los cuales proyectamos y entonces dialogamos. Y trabajamos con una asociación que se llama Cine Móvil Toto, que tiene unas bicicletas. Entonces, con las bicicletas generan energía para el audio. Entonces, si dejas de pedalear ya no se escucha, entonces tienes que pedalear y hay un semáforo, porque si te pasas se quema, entonces tienes que estar como en el verde, en el rojo y en el amarillo. Y toda la luz de la proyección viene de una celda solar de una batería que se cargó durante el día. Entonces hay una dinámica interesante donde al final todo el mundo quiere estar pedaleando para ser partícipe de lo que sucede, ¿no? También tenemos obras de teatro, a partir de las cuales trabajamos con 3 colectivos. 2 particularmente hemos construido obras específicas que hablan sobre la conexión y la dinámica, y después de la obra vienen dinámicas de juego, y particularmente en este mismo lugar hicimos un taller de teatro, porque digamos, la vinculación de la comunidad con la obra de teatro fue tal que les propusimos a todas las infancias de la comunidad, si les traemos a alguien que les dé un taller de teatro durante los siguientes 6 fines de semana, asisten. Todas las infancias dijeron que sí, y sostenidamente por lo menos 11 niños y niñas estuvieron sábado y domingo durante 6 fines de semana participando en la construcción de una nueva obra de teatro, que después presentaron frente a la comunidad, todo con el tema del agua. Entonces, esto es como una parte de las partes tangibles que tienen que ver con lo no cuantitativo, pero sí cualitativo, que puede empezar a construir y a reforzar dinámicas de entendimientos compartidos y de exploraciones de relación distinta con el entorno y con la toma de decisiones en términos de esto que se acuerdan hablábamos, de lo que significa la gobernanza del ser, tanto de mi propia persona como de mi persona en relación y como de las relaciones que construyen esos individuos que se llaman comunidades. Entonces, hay una cosa interesante. Estos procesos derivan en principios específicos que de repente son entendidos por todas las personas. Este título, Los Guardianes, o el Pacto,
no son títulos aleatorios, son títulos que constituyen principios que gobiernan las decisiones y las acciones de los individuos y producen una gobernanza colectiva respecto a un tema específico. Eso, si se va construyendo, va logrando capacitar a las colectividades a tener mucho más control de lo que sucede respecto a lo que les acontece, ¿no? Este solo es el tema del agua, pero ¿qué pasa si sucede esto con otras cosas? Justo con Erandi vieron, puedes construir procesos donde desarrollas capacidades de entendimiento compartido que te llevan a proponer códices que son manifiestos de la colectividad hacia el mundo. Entonces, y ya. Yo quería nada más como comentarles eso, como agregar un poco a las dinámicas de construcción. Esto es como lo último en lo cual yo he estado trabajando. Esto lo hemos hecho para los procesos de los ríos, para los procesos de grupos de trabajo, trabajé, por ejemplo, en la regeneración de la laguna de Salazar, junto con el Genesis Group, el diseño con Ben Haggard, Tim Murphy, Nicholas Mann, y 2 despachos de arquitectura para ver cómo una laguna, bueno, que en realidad es una presa, podría plantear una dinámica distinta del uso del agua entre las comunidades otomíes que son dueñas de la Marquesa, que es una zona que está en Ciudad de México y Toluca, y Salazar, que es un asentamiento irregular. Y generamos un producto bien interesante que ha llevado a un cambio de relación entre comunidades y en relación con el agua. Entonces, pues hay varios ejemplos. Queríamos también esto como bajarlo a veces todo esto trata del entendimiento, puede decantarse en una actividad, que esa actividad contribuye al proceso que tiene que suceder en la comunidad o en el lugar para tener un efecto de otro tipo, ¿no? Entonces, yo quiero resolver el problema del agua, pero lo que trabajo es diseñando procesos donde las personas se involucran y se invierten, que ayudan a construir de forma indirecta la posibilidad de que el problema del agua se solucione. Pero trabajo en el potencial, no trabajo en directamente hacer que el agua exista más. No estoy trayendo más agua, no estoy trayendo, ¿no? Habilito que se pueda cosechar, pero también trabajo de forma paralela a la comunicación y cómo nos entendemos. Gran parte del trabajo tiene que ver con cómo estamos entendiendo las cosas de forma individual y de manera colectiva para entonces tener resultados distintos. Y muchas gracias. Bueno, no sé si quieres agregar algo o si tienen preguntas, sugerencias, chismes. Sí. Bueno, yo tengo una pregunta con respecto a la investigación de Vizca. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, como más aceptadas, de tener esa conexión más presente con el niño, tiene que ver el estatus económico. Porque, por ejemplo, nos mencionabas que en ciertas épocas cazaban y recolectaban hongos y nopales, pero, o sea, había una distinción como entre las colonias populares y las colonias que estaban del otro lado de la barranca. O sea, te puedo decir sí y no. O sea, sí, en el sentido de que muchas de estas, como personas que vivían en las partes bajas, que son las primeras partes que se desarrollaron, sí lo hacían como un modo de subsistencia y a recolectar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí en toda la semana o en la época de lluvias recolectan hongos y pues eso forma parte integral de su alimentación, pues está increíble, ¿no? Pero también tiene que ver con los primeros asentamientos que surgieron alrededor, o sea, como alrededor de las 2 barrancas y de la presa, son asentamientos que tenían un contacto directo con estas áreas. O sea, cuando todavía estaba esta abundancia y era un espacio limpio, otra vez, o sea, si hablamos de como de aprovechar los recursos de un lugar, ir y meterte a la presa en agua limpia y bañarte y usarlo como un espacio de reencuentro y de
como de entretenimiento, digamos, es que la comunidad, sin importar su estatus socioeconómico, iba y disfrutaba de esto. Conforme ha ido ampliándose la marcha urbana hacia la parte de arriba, digamos que conforme ha pasado el tiempo se han contaminado estas áreas, entonces la gente que llega al final, pues ya no le toca esta parte increíble de vivir como de estos espacios más conservados, ¿no? Entonces, se va viendo cómo es una pregunta muy interesante porque no creo que nunca lo había pensado de esa manera. Las colonias de abajo, ya sea de un lado o del otro, sus jardines daban hacia la barranca porque ven, o sea, sí sigue habiendo árboles, sí sigue habiendo, sobre todo en la misma barranca donde está, digamos, más pronunciada la pendiente, que hay más árboles, porque como no puedes construir, entonces nadie se ha metido ahí. Las casas dan hacia la barranca, pero conforme vamos subiendo, las casas cierran sus jardines, entonces hay estos muros. Pero digamos que la gente que llegó en las primeras épocas, que era un lugar increíble, sí vivían hacia esos recursos, al agua, a los árboles, al frescor, ¿no? Como digamos, no consumen recursos para su subsistencia, pero sí aprovechaban de estas cosas que existían, ¿no? Pues, para tener una mejor vida. Si le preguntas a la gente ahí si se quieren mover de ahí e irse a otras zonas, dicen que no, porque es más fresco que las zonas bajas de la Ciudad de México, porque sí pueden ver copas de los árboles, ¿no? O sea, sí te da un plus vivir cerca de estas áreas. Y también tengo otra, porque, bueno, por lo que entendí también, como que encontraron esa esencia del lugar, que también estaba como vinculada con el agua, con los ríos. Entonces también pregunta ahí sería, pues, ¿cuál es esa esencia? O sea, para ti, desde que encontraron ese armado de acción y cómo se vincula también con el potencial del lugar y pues y cómo fue el proceso para encontrarlo. El proceso fue, ¿se acuerdan de lo que hablábamos ayer de que te saturas de información? O sea, de repente te das cuenta que llueven tantos milímetros de agua al año, que es muchísimo. No sé, en esta zona llueve como 900 mililitros de agua al año, que es mucho. Climas templados, con régimen de lluvias de mar, lo que es muy técnico, pero te das cuenta, en resumidas, valga la redundancia, en resumidas cuentas te das cuenta que en la Ciudad de México llueve 3 veces lo que necesita la gente para vivir. Conecto con lo que decía Delfín al rato, ¿no? Hay un potencial de agua potable que te cae del cielo. El recurso existe, que ya llueve, pero otra vez que la gente diga, si volteo y tengo un espacio limpio para captar esa agua y usarla, o sea, tener una tecnología, ¿no? De captación de agua y tener la lluvia son dos cosas separadas. Cuando te das cuenta que en conjunto, si las unes, tiene un efecto súper positivo, o sea, está el potencial, pero ahí te das cuenta que llueve esto y esto, ¡pum!, ¿no? Explota. Es cuando el potencial lo traduces en una acción que es benéfica para un lugar en específico. Entonces, ¿cómo nos dimos cuenta? Con el análisis, o sea, con el entendimiento, con regresar 10 veces a saber cómo era el ecosistema, cómo era la lluvia, ver si la gente en algunos lugares recolectaba o no. También en entender el lugar específico en donde estamos. Todas las barrancas del poniente de la Ciudad de México, y eso no se los comenté, todas tienen tienen el potencial de infiltrar agua al subsuelo por su tipo de suelo, que es derivado de una formación volcánica. Entonces, entendiendo la geología y entendiendo cómo funcionan los bosques en esta zona en específico, nos dimos cuenta que esas zonas podían infiltrar agua y que una de las partes esenciales de estas zonas, no toda la cuenca del Ciudad de México, de las zonas altas de las montañas, de su esencia es infiltrar agua hacia los mantos acuíferos. Entonces,
investigar, entender, platicar, caminar, ¿no? Eso suena como varita mágica, pero no. Pero sí es este proceso de como de abrirte a escuchar el lugar, ¿no? A descubrir. Sí, vas descubriendo. Se devela, lo que hablábamos hace rato, ¿no? Se devela. Gracias, gracias. ¿Alguien más? Por allá, por allá. ¿Nadie más? Bueno, pues entonces yo creo que nos llevamos aquí como un bajar todas estas ideas que han estado viendo estos 2 días. Creo que es interesante, ¿no? O sea, no dejarlo, digamos, en abstracto, sino ver que hay acciones. Creo que se han tocado como temas importantísimos, como son los procesos, ¿no? O sea, no ir a esa solución directa, sino esos procesos educativos por medio del arte, ¿no? Esas intervenciones que lo que buscan es generar como esa conciencia. Yo creo que entender, romper con esa dualidad, problema, solución, y partir del potencial y no ir tampoco a la solución, sino buscar iniciar un proceso, sembrar esa semilla es algo que nos llevamos de la charla de Erandi y de Delfín. Y bueno, pues muchísimas gracias por estos 2 días. Bueno, Erandi, seguimos con ella todavía un par de días, pero muchísimas gracias, de verdad, un fuerte aplauso, por favor. No sé, creo que quieres decir algo. No, pues gracias y no claudiquen, no desistan. Si pasa que sienten que están entendiendo menos, probablemente van por el camino correcto. Porque abrazar la complejidad tiene esa curva. Y lo que tienen que hacer es abrazar la complejidad del sistema viviente en el cual tienen la intención de declarar que algo suceda. Y nunca pierdan de vista que esto se tiene que hacer desde un ser bondadoso, generoso, que no va a imponer. O sea, piensen mucho en cuál es el estado del ser con el cual ustedes tienen que estar haciendo esto, para entonces poder contribuir al proceso de regeneración sin tener una dinámica colonizante, opresora, que hay que cambiar eso. Y lo que sí es que la mejor herramienta que tenemos para cambiar el mundo es el diseño. El diseño es el problema, pero en el diseño radica la solución de todo lo que nos está aconteciendo, porque todo ha sido diseñado. Entonces, solo repensémoslo y hagámoslo ahora de una forma distinta, desde un pensamiento distinto, desde un ser distinto. Entonces, yo obvio, cualquier cosa que necesiten, pues ahí estamos. Mucha suerte, déjenme ganas, pasen a Chile. Ya. Bueno, yo agradecerles muchísimo y solo cerrar, porque esperemos que mucha gente vea estos videos, que de verdad, conectando con lo que dice el film, hay que ponernos, o sea, ponernos como grupo, como equipo, al servicio de este sistema que es más grande que nosotros, ¿no? Y que nosotros podemos ayudar a tejer como toda la información que se vacía en esta colectividad. Entonces, pues muchas gracias a todos y todos y seguimos trabajando. Gracias, bonita tarde.